Y seguimos conociendo más repercusiones, opiniones y posturas al respecto de este acuerdo para irlo entendiendo de una manera más clara. Estamos en contacto vía Zoom con el diputado de Creemos, Erwin Bazán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, diputado. Gerardo lo saluda. A ver, lo que la gente se estará preguntando en este momento es, ¿este acuerdo o esta intención de hacer un bloque único podrá llegar intacto y sólido a los próximos comicios electorales? Eso es lo que se busca, Gerardo. Buenas tardes al país. Creo que hoy se ha dado un paso histórico, importantísimo para el país, un acuerdo que le da esperanza a los bolivianos. Es posible alcanzar una candidatura de unidad, es posible enfrentar Juntos al MAS y derrotarlo en las urnas el 2025. Este es el camino que ha iniciado hoy. No es el final del camino, es apenas el primer paso. Por eso paso que ha costado mucho. Creo que todos los bolivianos hemos visto cómo Luis Fernando Camacho, desde su celda en Chonchocoro, fue articulando con mucha paciencia, con mucha prudencia, con mucha sabiduría este acuerdo de unidad que finalmente hoy se ha presentado al país y a los medios de comunicación, se le ha presentado a los bolivianos. No ha sido fácil. Los acuerdos de unidad, consolidar, digamos, candidaturas, son caminos difíciles, pero el gobernador de Santa Cruz, el líder de Creemos, el preso político más importante que tiene el país, secuestrado por el régimen del MAS, ha empeñado su esfuerzo, su palabra y ha logrado, ha articulado desde su celda en Chonchocoro. Todos hemos visto que ha recibido la visita de Doria Medina, de Carlos Mesa, de Tuto Quiroga y también de otros personajes importantes de la política boliviana, y finalmente hoy se ha presentado al país el primer paso. Pero este es el primer paso. Se van a seguir dando pasos para poder consolidar este acuerdo que hoy se ha firmado. Una candidatura de unidad desde este bloque democrático de oposición es posible. Ahora, diputado, ¿cuáles serían los pilares que hay que cuidar o los aspectos delicados para que este bloque se mantenga firme e intacto hasta las elecciones, tomando en cuenta que el 2019 había de la misma forma una intención de hacer un frente único? Teníamos a un movimiento al socialismo mucho más golpeado por lo que había sucedido tras la salida de Evo Morales y al final los intereses personales o partidarios pudieron pesar más y vimos varias candidaturas opositoras. ¿Qué tendría que cambiar ahora? Bueno, lo que han firmado hoy Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, es un acuerdo de unidad, pero no es que este acuerdo no dice nada. Dice, y dice mucho. Dice, por ejemplo, que todos se comprometen a apoyar una candidatura única de oposición. Y por supuesto permite que dentro de este acuerdo todos presenten sus precandidaturas. Subrayo esto, precandidaturas. Esto lo subrayo para que nadie se asuste, para que nadie se acelere. Todos están en la libertad y el derecho democrático de competir en precandidaturas y será en los primeros meses del 2025, quizás hasta marzo, quizás hasta abril, que se va a definir finalmente la candidatura única de oposición. Eso es lo más importante y eso es lo que han firmado hoy los principales líderes de oposición. ¿Qué más han firmado? Que este acuerdo no está cerrado solo entre ellos, sino que este acuerdo es abierto a otros líderes de oposición que compartan unos principios elementales. Usted me preguntaba qué hay que cuidar. Uno de esos principios elementales es la base de una Bolivia democrática. Todos hemos visto cómo el movimiento al socialismo ha destruido las principales instituciones de la democracia en nuestro país. Otro acuerdo, que se busque una economía abierta, competitiva, con respeto a la propiedad privada. Todos hemos visto la dirección opuesta en la que ha tomado el modelo económico del movimiento al socialismo. Y el tercer elemento fundamental, yo diría, el antimasismo. Quienes comparten estos valores democráticos están invitados a este bloque democrático de oposición, porque una cosa le puedo anunciar: de este bloque democrático de oposición va a salir el futuro presidente de los bolivianos. Ahora, ya para ir terminando, diputado, ¿cómo sería la elección de este candidato entre los precandidatos? Tomemos en cuenta que se siguen sumando líderes opositores. Ahora son 4, qué sé yo, lleguemos a 10. Es un ejemplo simplemente, es una hipótesis.
¿Cómo se va a elegir? ¿Van a trabajar en mesas de trabajo, mesas técnicas, decían algunos de los precandidatos? ¿Va a ser por el voto de cada precandidato? ¿Cuál va a ser la hermenéutica? ¿Cómo van a elegir esa persona que va a ir a las elecciones? Bueno, la intención justamente es que se sumen también otros bolivianos, otras instituciones, otras fuerzas políticas, otros líderes. Lo hemos dicho y lo volvemos a remarcar. Cuando llegue el momento, como he dicho, quizás hasta marzo, y una vez se hayan sumado otros dirigentes políticos, ahí se va a definir finalmente la metodología, el mecanismo para elegir el candidato único de oposición. Pero yo le puedo adelantar algo, tampoco es que esto sea un misterio. A ver, ¿cuáles son las metodologías para elegir al mejor candidato, al que goce de la preferencia electoral de los bolivianos hasta marzo? Pues hay dos: o existe un acuerdo en base al consenso, que también es un mecanismo democrático, en base justamente al diálogo y al consenso, o finalmente también se puede medir, por ejemplo, en base a encuestas. El que goce de la preferencia electoral deberá ser el candidato que los otros líderes de este bloque democrático apoyen. Esto está abierto, esto se va a ir definiendo, esto se va a ir construyendo. Lo que hoy hemos visto es un ejemplo de cómo se construye un bloque democrático de unidad y una candidatura de oposición. Diputado, ¿qué pasa con Manfred Reyes Villa? Bueno, a ver, todos los líderes que compartan el antimacismo están invitados a formar parte de este bloque. Entiendo que el señor Manfred Reyes Villa ha dicho, y además le puso nombre y apellido, él ha dicho que no se va a aliar, no se va a juntar con Luis Fernando Camacho, con Doria Medina, con Tuto Quiroga. Bueno, esa es una decisión de él. Él le tiene que explicar al país por qué no quiere ser parte del acuerdo de unidad. Yo, personalmente, como diputado nacional, he declarado muchas veces que Manfred Reyes Villa está un poco más cerca del MAS que de este bloque democrático de oposición. Pero las puertas no están cerradas. Repito, subrayo, las puertas no están cerradas. Los que compartan los principios que han sido firmados en el acuerdo hoy, por supuesto, están invitados. Ahora, por las firmas que tenemos en ese documento, y con eso terminamos, ¿podríamos ver a Luis Fernando Camacho como candidato presidencial desde Chonchocoro? Por supuesto, nada, ni legal, ni jurídicamente, ni democráticamente, nada impide que Luis Fernando Camacho también pueda presentar una precandidatura al país. E insisto, el acuerdo establece con mucha claridad que todos pueden presentar sus precandidaturas, y el que llegue en mejores condiciones, con la mejor preferencia electoral del pueblo boliviano, deberá ser el candidato que apoyen los otros precandidatos. De momento, Luis Fernando Camacho es un preso político de la dictadura, es un líder democrático de la oposición. Entendemos que tiene una preferencia muy sólida en el electorado boliviano y está plenamente habilitado para ser candidato. Diputado. Legalmente tampoco nada se lo impide, él no tiene sentencia ejecutoriada, por tanto Luis Fernando Camacho sí puede ser candidato. Perfecto. Muchas gracias, diputado, por su tiempo, por este análisis que hacemos. Seguro vamos a estar con otros análisis los próximos días. Hasta otra oportunidad. Gracias a usted, bendiciones al pueblo boliviano, y de nuevo, hay un mensaje de esperanza. Hoy le hemos dado esperanza al pueblo boliviano. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.